Oye, Héctor, te avisamos, ya estamos saliendo por redes sociales para que te sumes al Sí, sí. compartir. Yo sé que tú también eres parte de un tejido comunicacional bastante amplio, bastante significativo de medios de comunicación independientes desde los movimientos sociales. Y dicho lo anterior, yo tengo que partir por presentarte, Héctor. Ujú. Así que bueno, estamos ya conversando, conversando frente al mar en un nuevo capítulo, acá desde Puerto Montt, aprovechando los dispositivos tecnológicos actuales. Estamos con Héctor Testa Ferreira, él es abogado, principalmente él se ha ocupado de los asuntos constitucionales, pero la virtud o el rasgo característico de Héctor es que al mismo tiempo que es un abogado, es una persona comprometida social y políticamente. Por lo tanto, no son estos análisis abstractos que solo entran generalmente las personas formadas en el campo de la ciencia jurídica. No. Héctor incorpora los elementos técnicos, pero los pone en diálogo con el debate y la deliberación ciudadana que hoy día está en desarrollo. Entonces, Héctor Testa es abogado, constitucionalista, viene haciendo un trabajo ya hace bastante rato. Probablemente hoy día se hizo un espacio para hablar con nosotros y nosotras, pero estás teniendo todos los días quizás más de alguna actividad, ante alguna asamblea, ante alguna colectividad, ante algún grupo, haciendo ahí talleres, presentaciones, charlas, a propósito del proceso constituyente. Y bueno, en el caso de Héctor también él se ha comprometido en difundir los aspectos de los procesos constituyentes que no son solo el proceso chileno, sino que los procesos constituyentes latinoamericanos y de otras latitudes del mundo. Entonces hoy día te invitamos, Héctor, a Conversemos Frente al Mar con la intención de despejar el ABC del proceso constituyente. El Conversemos Frente al Mar es un programa social donde hay mucha gente que lo ve que tiene dudas. Entonces, queremos contigo despejarlas en los elementos de lo que se viene para el 25 de octubre, pero también todo este marco normativo que es complejo de entender en algunos casos, en algunos aspectos es inclusive estrecho en su potencia democrática, y eso en medio de la movilización y el conflicto social y político que está abierto en Chile. Así que muy bienvenido, Héctor, a Conversemos Frente al Mar. Entonces hoy día contigo vamos a estar entre las 7:40 que son y las 8:30 que él tiene que estar entrando a otra actividad, despejando el ABC del proceso constituyente. Muy bienvenido, Héctor. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar ahí conversando con compas de tan hermosa ciudad. Muy Así bien, es. ya pues. Entonces el paso le queda a Partimos, Nicolás. partimos. Hola Héctor, agradecerte nuevamente tu presencia en este programa. Y Eduardo decía precisamente al final de su intervención, estamos a puertas no solamente de un proceso constituyente, sino también ya del aniversario del 18 de octubre. Ya hay por ahí también afiches en redes sociales de los que fueron los primeros saltos de torniquetes en el metro de Santiago que dio paso, digamos, a esta revuelta social donde terminamos en un proceso constituyente. Entonces partamos por ahí para ir despejando luego más dudas. Para ti, ¿cuál es la relación que existe entre esta movilización histórica y el proceso constituyente para ir conversando, como te digo, y de a poco ir abriendo esta conversación de un momento histórico, político y social tan importante en nuestro país? Sí, mira, bueno, los procesos constituyentes se caracterizan por ser procesos de cambio constitucional que transcurren generalmente desde afuera hacia adentro de la institucionalidad. Eh, Cuando un proceso de cambio constitucional se encausa totalmente por dentro de los cauces institucionales, aquello es una reforma constitucional, ya sea parcial o total, ¿no? Porque hay casos de reforma constitucional total, ¿no? Es decir, un cambio de constitución que transcurre por los mecanismos establecidos por el orden constitucional vigente. Y los procesos constituyentes, en contraste con eso, tienen que ver con procesos históricos que van mermando la legitimidad de un orden constitucional, y ese orden constitucional se ve incapaz, o las élites y las fuerzas dominantes de ese orden constitucional se ven incapaces de hacer un cambio desde dentro, ¿no? Se resisten a ese cambio, intentan negarlo, omitirlo, aplacarlo. Pero la fuerza constituyente y destituyente que se va acumulando fuera de esa institucionalidad en algún momento irrumpe. Y esa irrupción, en el caso chileno, tiene el hito que ahora estamos a punto de
conmemorar o celebrar el año de su ocurrencia, ¿no? Un momento en el que quedó claro para el conjunto de los sectores políticos, sociales del país que lo que hay en Chile es una crisis institucional de gran calado y que requería para eso, entre otras cuestiones, el cambio constitucional. Esa irrupción popular que se da a partir del 18 de octubre, en todo caso, tiene una larga maduración previa, ¿no? Nada más lejano a la realidad como esa idea de entender esto solamente como un estallido social, ¿no? Algo como que estalla en un momento eh, eh, y que es una idea, un concepto que reduce mucho el contenido, la profundidad, el calado de este proceso que se viene viviendo hace muchos años y que tiene en el último, desde octubre en adelante, una manifestación ya indesmentible y que por la capacidad de permanecer, eh, de profundizar mucho de sus contenidos, de dar una continuidad a pesar incluso de las difíciles circunstancias que puso primero el gobierno con una represión totalmente brutal, ¿no? Con la dictación de un estado de excepción y con una represión que ha permanecido en el tiempo hasta ahora, y después además con la llegada de la pandemia que le puso otro elemento de complejidad a esto, lo cual da cuenta de que ya no es solamente un estallido, una cuestión puntual, ¿no? Sino que tiene que ver más con un proceso que, sin exagerar, puede ser catalogado a lo bajo como una revuelta popular y un poco más a lo alto como una rebelión popular y una eventual revolución. Eso es lo que tenemos. Yo sé que muchas personas encuentran que esas son palabras muy grandes, pero en todo proceso histórico que es capaz de cuestionar los pilares, los núcleos más centrales de una estructura de poder, tienen esos conceptos como forma de conceptualizarlo, ¿no? Esto es una especie de rebelión y con un potencial constituyente que eventualmente, eso todavía no está decidido, puede llegar a constituirse en un hito o en una inflexión revolucionaria dentro de nuestro país, de la historia de nuestro país. Ahora, por ejemplo, rescato de lo que decías, claro, después de una revuelta popular, de una revolución social, como lo queramos llamar, llegamos a un cambio de constitución, a un posible cambio de constitución, que es ahora el plebiscito. Sin embargo, no sé, cuando uno ve hace un año atrás y estaban los secundarios saltando el metro, evadiendo el metro, nadie decía vamos a cambiar la constitución, nadie decía ese es nuestro objetivo, los cabros están saltando porque queremos derrumbar la constitución de Pinochet, no había un análisis tan profundo como el que precisamente hemos logrado armar después de meses de revuelta social, donde se fue sumando secundarios, universitarios, trabajadores, jubilados, obreros, profesionales, o sea, las distintas realidades también se fueron uniendo en un solo grito, que fue la calle, básicamente, donde finalmente, como tú dices, una expresión, una suma de demandas sociales también, terminamos en un proceso constituyente. Eso no sé si también se ha replicado en otros países latinoamericanos o de una realidad similar que haya terminado finalmente en algo tan grande como te vamos a cambiar las reglas del juego, que en el fondo es lo que dice la Constitución. Sí, es cierto lo que dices, que la demanda por un cambio constitucional nunca fue la demanda de cabecera de las movilizaciones populares que han habido en Chile en los últimos años, pero siempre fue un trasfondo que estuvo ahí presente y cada vez más presente, ¿no? Desde por lo menos el 2011 en adelante, eh, eh, se venía cuestionando la Constitución y estaba flotando en el aire la idea de la demanda por una asamblea constituyente. Eh, y eso tiene que ver con que todo proceso, este proceso, eh, eh, para conceptualizarlo, ¿no? Todo proceso constituyente tiene una historia previa
en el cual el orden se va deslegitimando en sus capacidades de dar cuenta y dar cauce institucional a las demandas que están surgiendo desde la sociedad, a los nuevos anhelos, a las necesidades, a los intereses de las grandes mayorías, que van encontrando en la institucionalidad un freno, un bloqueo, un obstáculo. Y eso se viene dando de manera creciente ya en el transcurso de los 2000, ¿no? Con otro hito que es muy similar aparte al que detona este momento constituyente, que es el del 2006, que fue la primera movilización social, a mi juicio, que logra superar, desbordar el cerco mediático, el cerco político que se había instalado. Y de hecho fue la primera movilización que es capaz de cuestionar una parte de la Constitución en un sentido amplio de la palabra, puesto que la demanda ahí fue claramente no a la LOCE. Y la LOCE, si bien es cierto, no está integrada en la Constitución, es una ley orgánica constitucional, sí apuntaba como señalaba, a una ley orgánica constitucional, es decir, a una constitución entendida en un sentido más amplio, porque la Constitución no es solo un texto particular, sino que es un núcleo que articula un entramado jurídico mucho mayor. Y eso, y uno después va viendo todo el resto de las demandas populares, sociales que han ido surgiendo, todas iban cada vez más tocando fibras más centrales del orden político, social, económico, y eso tiene una expresión constitucional. Ahora bien, el tema de lo que tú señalabas, el contraste o las similitudes que tiene esto con otros procesos constituyentes, hay muchas similitudes y algunas diferencias que es importante recalcar. Las similitudes tienen que ver con estos rasgos que son generales de todo proceso constituyente, ¿no? Uno ve la historia de los procesos constituyentes y siempre tienen estos rasgos que señalaba al inicio de un proceso de deslegitimación, de pérdida de eficacia de un orden, de un régimen, ¿no? Pérdida de representatividad de los sectores políticos, de las fuerzas políticas dominantes dentro de un orden dado, y la maduración de nuevos sentidos comunes, de una fuerza social que busca su expresión política, y esa búsqueda de una expresión política decanta en la demanda por una nueva constitución. Eso es así desde los primeros procesos constituyentes de la modernidad, desde la Revolución Independentista estadounidense y la Revolución Francesa en adelante. Uno de los rasgos característicos de los nuevos procesos constituyentes, digamos, de los que se han desplegado en las últimas 3-4 décadas, es que tienen una fuerte impronta participacionista, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con que los regímenes políticos fundados sobre la base del principio de representación vienen teniendo una crisis progresiva, ¿no? Para dar cuenta de las demandas sociales, las demandas populares. Y eso en el caso de Latinoamérica es muy claro, ¿no? La demanda y la exigencia y la búsqueda de nuevos actores sociales y políticos que intentan poner el cambio constitucional como centro de su proyecto, ya que se comprende que en la Constitución hay elementos centrales del orden social, del orden político, social, económico, y el intento de que esos procesos constituyentes se hagan con una fuerte participación popular, que no se reduce a la elección de representantes solamente, no se reduce al principio a solo el sufragio universal como forma de elegir representantes para que redacten una nueva constitución, sino que estos procesos implican una búsqueda de participación de distintos tipos, de lo que uno podría decir como democracia participativa o participación directa en la toma de decisiones dentro del proceso constituyente. Y eso es muy claro en el proceso, desde el proceso constituyente brasileño, que es quizá el primero que tiene una participación tan fuerte, tan nutrida, aparte de las organizaciones sociales que logran
generar todo un conjunto de propuestas que lograron condicionar ese proceso a mediados de los 80, en la salida de la dictadura brasileña. Lo mismo se ve después en el proceso colombiano, que decanta la Constitución del 91, y de manera ya mucho más clara en el caso de las de Venezuela, Ecuador y Bolivia. En estas tres últimas, un rasgo característico es que intentan explícitamente refundar sus sociedades en un sentido anti o post neoliberal, ¿no? Y son procesos que se llevan a cabo por un conglomerado, un conjunto de fuerzas sociales y políticas que han logrado constituirse en mayoría política y electoral. Y eso es una fuerte diferencia con el proceso chileno, ¿no? Porque son procesos aquellos, en los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que son impulsados por un poder ejecutivo, son impulsados por una fuerza popular primero, ¿no? Pero esa fuerza popular se expresa en una fuerza política que presenta una candidatura presidencial que pone en su programa, en su campaña política, en su campaña electoral, la cuestión de la convocatoria de una asamblea constituyente como un punto nuclear de su programa. Y eso es una diferencia muy significativa con el caso chileno, donde el proceso que estamos viviendo es más bien fruto por una parte, de una demanda popular que se expresa en un estallido, de una revuelta, de una rebelión popular de alta intensidad en las calles, y de una estrategia de repliegue de los sectores dominantes de las élites conservadoras y neoliberales, en el sentido de dar cauce, de intentar dar cauce a esta rebelión popular y de contenerla por la vía de entregar la Constitución. Pero entregar la Constitución bajo reglas que lo que buscan es mantener el control sobre el proceso político y social por la vía de intentar maniatar el margen de maniobra, el margen de acción de la instancia de elaboración constitucional y del proceso en su conjunto. Y bueno, y esto además, y con esto cierro la respuesta a esta pregunta, y además se da en una circunstancia muy inédita en la historia de nuestro país, que tiene que ver con que el próximo año va a haber elecciones para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, esto que señalaba antes, de que en estos otros procesos que señalaba, cumplió un rol muy, muy protagónico, un poder ejecutivo y una fuerza que se había logrado constituir en mayoría electoral, es algo que todavía está pendiente y está por verse cuál es el grado de cambio o de continuidad que va a haber en las correlaciones de fuerza electoral en el próximo año. Bien, estamos con Héctor Testa, él es abogado constitucionalista y estamos desmenuzando el proceso constituyente porque estamos a menos de 2 semanas del plebiscito constitucional del 25 de octubre y Nicolás le planteó inicialmente una pregunta con tal de vincular el levantamiento, la revuelta popular que está próxima a cumplir 1 año con el proceso constituyente. De hecho, Héctor, tú eres de las personas que se inclinan a la idea de que el proceso constituyente en Chile ya venía en marcha. Es decir, no podemos hablar solo de un proceso constituyente porque hay acuerdo en la quincena de noviembre y hay reformas constitucionales que nos permiten llegar a un plebiscito. Bien, quiero ir ya al terreno más específico de lo que se viene en las próximas semanas, pero para luego vayamos a lo que se va a venir después del plebiscito. Concretamente, ¿cuál es la valoración que haces tú del plebiscito del 25 de octubre? Cuando digo valoración me refiero a ¿cómo interpretas que estemos a puertas del plebiscito constitucional en este contexto tan particular que es en medio de la pandemia, en medio de la excepcionalidad constitucional, las restricciones de movilidad, una presencia militar y policial muy importante en las calles? ¿Cómo lo valoras tú? Porque claramente quizás muchos de nosotros y nosotras no nos habíamos imaginado al comienzo del 2019 que íbamos a estar votando a comienzos del 2020 terminar con la Constitución de 1980. ¿Cómo lo valoras tú? Me refiero con todos sus matices, porque nosotros y nosotras quisimos invitarte a ti también porque tú tienes una reflexión bastante matizada respecto de la participación, los límites del acuerdo, etc. Es decir,
¿cómo valoras tú el plebiscito constitucional del 25 de octubre? ¿Cuánto crees que ahí está en juego? ¿Qué crees que va a suceder o qué quieres que suceda? ¿Qué mensaje quieres compartir al respecto? Hablemos un poquito de la cita que tenemos en menos de 2 semanas. Sí. Sí, primero lo que tú decías, yo soy y eso está escrito, está publicado y escrito, yo soy de los que cree que de hace muchos años que hay un proceso constituyente en curso en nuestro país, por lo menos del 2012, tengo ahí un artículo publicado en el libro que lo señala, así que soy de aquellos que sí lo vimos venir, y me parece que es una mirada muy compartida dentro del mundo de la militancia social y política popular. Con respecto a lo que tú dices, a esta visión matizada, sí, puesto que como en todo proceso constituyente hay una disputa, hay una puja entre los poderes constituidos y las élites dominantes atrincheradas en esos poderes constituidos, por una parte, y por otra parte la fuerza constituyente que se ha puesto en marcha. Y hasta ahora lo que tenemos es una regulación del proceso que sigue manteniendo un alto grado de poder de parte de los poderes constituidos y de los sectores conservadores y neoliberales. Tú ahí en la presentación de tu pregunta, por ejemplo, hay una premisa que yo ahí matizaría, ¿no? Porque el que gane el apruebo no significa que termine la Constitución de 1980, ¿no? Que gane el apruebo significa que se da inicio, o sea, en lo más específico, significa que va a haber una convención constitucional y que esta convención constitucional va a iniciarse por lo menos con unas reglas que están establecidas en la reforma constitucional establecida en la ley 21.200. Y esta ley 21.200 establece un sinnúmero de regulaciones al proceso que yo me encuentro entre quienes consideramos que son que ponen una regulación que es extraordinariamente compleja para los sectores que anhelamos una transformación refundacional de nuestro país y que esa transformación refundacional de nuestro país tenga una expresión constitucional. Por las reglas electorales que se han puesto para la elección de la Convención Constitucional, ¿no? Esta es una elección que es espejo a la de Cámara de Diputados, con una modificación positiva y otra negativa. La positiva es la regla de paridad que se le incorporó posteriormente a la reforma constitucional, y la negativa, que tiene una implicancia electoral enorme, que es que no va a haber elección primaria para la Convención Constitucional, al menos hasta ahora. Tampoco está en el debate público el restablecer el proceso de primarias para la Convención Constitucional hasta este momento. Hay una continuidad del padrón electoral, cuando eso, a mi juicio, debió haberse puesto mucho con más fuerza, como por lo menos una ampliación del padrón electoral hasta los 16 años y tratar de abrir más el campo de la participación electoral para los residentes en el extranjero, para señalar dos cuestiones que te modifican enormemente el universo electoral, ¿no? Estamos hablando de varios cientos miles de personas. Pero sobre todo el carácter y en particular la regla del quórum con el cual se ha establecido la Convención Constitucional, que es de 2/3, que es un quórum altísimo que prácticamente en ningún proceso constituyente exitoso contemporáneo se lo ha puesto de esta forma, puesto que los lugares donde se ha establecido el quórum de 2/3 se lo establece en conjunto con la norma complementaria de un plebiscito dirimente para las materias que no lleguen al acuerdo 2/3. Y este plebiscito dirimente cambia todo cómo opera el quórum. De hecho, aquellos que defendían el acuerdo por la paz y la nueva constitución ponían como ejemplos a procesos constituyentes que más bien eran ejemplos de casos que daban argumentos para rechazar el acuerdo por la paz y la nueva constitución, no para defenderlo, puesto que procesos como el de Sudáfrica tuvieron esta regla del plebiscito dirimente, o en otros casos, el caso boliviano, que también se citó mucho, es un caso que da argumentos para rechazar la regla de los 2/3, puesto que los 2/3 fueron factor de bloqueo.
fueron factor de bloqueo y casi de fracaso del proceso constituyente. La derecha se atrincheró en eso, estuvieron más de 6 meses solo entrampados en el tema del reglamento de debates, porque el reglamento de debates se tenía que aprobar por 2/3. Posteriormente la derecha se retira a la Asamblea Constituyente, el texto de la Asamblea Constituyente que redacta el MAS y las fuerzas aliadas en el Pacto de Unidad, como se le llamó, ese texto quedó ahí pendiente por más de medio año. La derecha se atrincheró en la ilegitimidad de ese texto y en el bloqueo de ese texto, puesto que para convocar al plebiscito de ratificación se requería el acuerdo del Congreso, y finalmente eso decanta casi en un golpe de Estado, un proceso de desestabilización que tuvo que implicar la convocatoria a una cumbre extraordinaria UNASUR y a una negociación, exacto, y en la masacre de Pando en agosto y septiembre de 2008, hay un proceso que termina en la masacre de Pando de septiembre y en la mediación de UNASUR, y tuvieron que renegociar el texto de la Asamblea Constituyente, se le tuvieron que modificar más de 100 artículos al texto, y esa modificación implicaron que ya en ese momento una parte del movimiento indígena quebró con el Pacto de Unidad y con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque tuvieron que ceder en un sinnúmero de materias, y buena parte de esas cesiones que hicieron en ese momento fueron cuestiones que atenuaron el carácter refundacional de la Constitución, y que bueno, las consecuencias de parte de eso es lo que hemos visto en este último año, y que, bueno, ya que estamos hablando de este tema, ojo a lo que vaya a pasar este domingo en Bolivia. Aún así, la Constitución de Bolivia es una constitución de avanzada, de vanguardia a nivel mundial, eso sin duda, pero no se hizo cumpliendo el quórum de los 2/3. Así que dejarlo muy claro. Fue más concretamente a pesar de los 2/3. Sí. Fue a pesar de los 2/3. Sí. Y el cuadro que tenemos acá, y ahí a todo es recomendable escuchar la locución de Pablo Longueira ante el Consejo Directivo de la UDI, puesto que pone con mucha claridad cuál es la estrategia a seguir por parte de la derecha, ¿no? Que es conseguir el 1/3 de la Convención Constitucional, y desde ahí, desde esa posición de fuerza, bloquear todo contenido transformador. Él lo dice muy claramente: si nosotros tenemos el 1/3 de la Convención, no partimos de una hoja en blanco. Claro. ¿No? Porque esto de la hoja en blanco, es algo bien en abstracto, es correcto lo que se señalaba, pero si uno lo sitúa en un proceso constituyente, eso no es tal cual lo dijeron, para recordar esa declaración que fue muy comentada en su momento, de 262 académicos en Derecho y en Ciencia Política, que se hablaban que el acuerdo por la paz y la nueva Constitución no era una trampa. Y ahí el argumento básicamente era que, como era desde una hoja en blanco la discusión, esto pone una especie de veto cruzado, de veto mutuo, por lo cual no había el quórum de los 2/3 al partirse desde una hoja en blanco, no le daba ventaja a ningún sector particular, a ningún sector político en particular. Claro, porque supuestamente un 1/3+1 puede inhibir la iniciativa de los otros. Claro. Uno tiene o sea, como se requiere los 2/3 de la Convención para aprobar las normas constitucionales, todo quien tenga el 1/3+1 tiene poder de bloqueo del nuevo texto. Ahora, una cuestión, es una perogrullada lo que voy a decir, pero en caso de que no haya acuerdo por 2/3, la Constitución que sigue es la Constitución del 80. Por lo tanto, el ejercicio de ese veto opera de manera muy distinta en manos de los sectores conservadores y neoliberales en manos de nosotros, de los actores refundacionales de vocación transformadora, ¿no? Porque nosotros pagamos un costo muy alto, que es mantener la Constitución de 1980, mientras que para ello es mantener su Constitución. Es mantener su Constitución. Así es. Y lo otro tiene que ver que la regla del quórum de los 2/3, tal como lo dijeron muchos de los defensores del acuerdo, incluyendo de manera muy clara
alguien que ha hecho mucho aporte en todo este proceso previo, pero me parece que ha generado algunos argumentos que han sido repetidos sin la reflexión política suficiente. Y es lo que incluso el profesor Fernando Atria señalaba con mucha claridad. La regla del quórum de los 2/3 tiende a una constitución mínima, una constitución minimalista. Es decir, una constitución que según el paradigma de la ideología liberal es muy acotada en sus contenidos y permite el libre juego de la política para la política parlamentaria posterior. Eso es como en resumen el argumento de favorable hacia una constitución mínima o minimalista. Ahí yo creo que se abren dos tipos de riesgos. Uno es el bloqueo de la nueva constitución en manos de la derecha, ¿no? Y eso no es, o sea, estamos hablando no de cualquier actor político, estamos hablando de la derecha chilena, la que conocemos, ¿no? ¿Alguien podría dudar de que ellos, teniendo viendo en riesgo la posición de poder que se tiene, ¿no? No van a ejercer ese poder de veto? Ahí solo van a hacer un cálculo político, ¿no? Y el cálculo político puede estar determinado también por el escenario electoral que hay el próximo año, porque en la Convención Constitucional va a sesionar por lo menos en 9 meses, ampliables a 3 más. Esa ampliación lo más probable es que se verifique porque requiere solo 1/3 de la convención o la decisión del presidente de la convención. Por lo tanto, es muy probable que la convención sesione por 12 meses. En medio de todo el ciclo de elecciones. En medio no solo de todo el ciclo de elecciones, sino que la parte final va a ser con los nuevos poderes en ejercicio. Entonces, ahí la estrategia que desplieguen los distintos actores, incluyendo nosotros, va a estar fuertemente determinada por cuál es el resultado electoral de las elecciones, sobre todo las elecciones de fin de año, de noviembre y diciembre, porque una cosa es cómo operan todas estas reglas y todo el debate constitucional con la vicepresidente o con alguien de nuestro lado de presidente, vamos a ver qué tanto se modifica el cuadro electoral del Congreso también. Héctor, y ese es un riesgo, el riesgo bloqueado. Y el otro riesgo es este riesgo de la constitución mínima minimalista. Claro. ¿No? Porque ahí, en la constitución minimalista, ¿cuál es el problema nuestro? Nuestro problema es que nosotros queremos refundar el país, queremos empezar el inicio de una transformación del modelo neoliberal en Chile, de superación del modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal no solo está en la constitución, el modelo neoliberal está en un entramado jurídico muy amplio. Entonces, nuestro desafío es incorporar en la Constitución contenidos que permitan iniciar el desmantelamiento, la superación de ese entramado jurídico neoliberal. Entonces, para nosotros, el desafío es poner la mayor cantidad de contenido en esa nueva Constitución, ¿no? ¿Para qué? Para que quede claramente de que el decreto ley 3500 es inconstitucional, según las reglas de la nueva Constitución, de que el Código del Trabajo tiene que ser profundamente reformado, de que el régimen que regula la propiedad sobre los recursos minerales, los recursos estratégicos, tiene que ser reformado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra dificultad que tiene que ver con la dificultad que nos pone la regla de los 2/3 para incorporar contenidos transformadores en la eventual nueva Constitución. Bueno, estamos con Héctor Testa, él es abogado constitucionalista, y bueno, sabíamos que iba a ser bastante explicativo este ejercicio. De hecho, bueno, yo lo que planteaba, Héctor, es que el escenario está condicionado, altamente condicionado, tú lo explicaste muy bien, el nivel de amarre que hay respecto a las normativas que regulan el proceso constituyente o este escenario particular donde hay múltiples chances que tienen los defensores de la Constitución, y no solo del cuerpo de la Constitución, sino que la vida pública construida en torno a esa Constitución tiene múltiples chances para defender su arquitectura, por así decirlo. La tienen no solo en el plebiscito del 25 de octubre, sino que la tienen dentro de la Convención, la tienen después, etc. Pero, Héctor, quiero plantearte otro escenario, porque yo quería hacerte una pregunta respecto al plebiscito, y de hecho son las 8:11, tú tienes que ya... tiene unos 20 minutos, entonces nos interesa tocar un par de temas antes de
de que esto termine, me interesa que tú te refieras al plebiscito. Yo cuando planteaba posibilidad es porque es posible, no es necesariamente lo más probable que vayamos a generar una nueva constitución democrática a la altura de nuestras expectativas. Pero tú igual has planteado lo siguiente, de que a pesar de todo, a pesar de estas reglas, pareciera ser que hay ciertos potenciales en la sociedad chilena movilizada, la crisis de representación, las voluntades que se han ido expresando, que pareciera ser que inclusive se pueden sortear estas dificultades para avanzar en un proceso de transformación democrática. Quiero hacerte esa pregunta, pero pensando en el plebiscito, por ejemplo, según Héctor, ¿qué tipo de resultado podría anticipar, en función del plebiscito del 25 de octubre, un camino más abierto, más cerrado? Porque no es lo mismo una participación de ligeramente superior a los 7 millones que vienen participando a más, todo el acta del padrón, que los niveles de participación son clave. No da lo mismo tal opción por el rechazo, tal por el apruebo, tal por convención constitucional, tal por mixta. ¿Cómo lees tú? O sea, más allá de la opción concreta de apruebo o convención constitucional, ¿cuánto nos va a decir el resultado en la noche del 25 de octubre para un proceso más abierto o más cerrado? Sí, y ahí quiero partir haciendo una advertencia, ¿no? Porque todo mi relato anterior tiene que ver con señalar las limitaciones que tiene el proceso, pero esas limitaciones no son nada escrito sobre piedra. Todo proceso constituyente implica una apertura al campo de posibilidades, ¿no? Implica un aflojamiento de las limitaciones que se han establecido, y señalar estas limitaciones tiene tiene una función política de advertencia, pero también para que construyamos una fuerza que nos permita impugnar, desbordar y superar esas limitaciones. Y en ese sentido, lo que pasa en el plebiscito es importante, no es totalmente determinante, porque lamentablemente por estas mismas regulaciones, este plebiscito de entrada también se ha desplegado una estrategia de la derecha en función de neutralizar el contenido político de este plebiscito, ¿no? Y eso es muy claro en el sentido de que desde Lavín, Longueira, la mitad del gabinete y en la franja televisiva aparecen sectores de las derechas apoyando el apruebo. Por lo tanto, eso si bien es cierto, o sea, eso neutraliza en parte, no por eso deja de ser cierto el hecho de que la mayor parte de la derecha más dura va a votar rechazo. Eso es evidente. Y ojalá sea lo menos posible en la votación del rechazo y de la convención mixta, eso ninguna duda. Yo ahí discrepo de los sectores de nuestro campo que están, que manifiestan, si bien considero que es una opción, digamos, legítima, defendible, y que no es un parteaguas definitivo, pero creo que es un error el llamar a anular o a dejar en blanco el segundo voto. Yo creo que hay que votar por convención constitucional, y algunas personas, entre las que yo me encuentro, por ejemplo, creo que es legítimo, como ha hecho el Partido Humanista o alguna dirigencia de Unidad Social, el llamar a marcar a C. Eso implica también un esfuerzo de ir a cuidar los votos adicional, pero me parece que todas las formas de impugnación del carácter limitado del proceso son legítimas y hay que juzgarla en su mérito. Se le critica muchas veces que esta es una cuestión testimonial, pero hay muchas cosas que puedan ser calificables como testimoniales. Pero más allá de eso, la importancia de lo que tú señalas es en cuanto a la cuantía de la participación, ¿no? Y eso es muy central. Es una cosa el escenario de un plebiscito que obtiene la misma cantidad de gente que ha votado el último tiempo en las últimas elecciones y que venía a la baja constantemente en todas las elecciones, y que en la última elección, solo en la última, logró cierto repunte, pero aún así está no logra despuntar más allá de la mitad del electorado habilitado. Entonces, una cosa es el plebiscito que se mantiene en ese margen, o si hay un plebiscito que efectivamente se dispara y tiene un 60, un 70% de participación, lo cual sería ya muy bueno, ¿no? Yo creo que no lo había pensado porque
han pasado tantas cosas, y toda la pandemia nos puso también en otro escenario, pero ya que lo preguntas de manera tan directa, yo creo que una votación, una participación más allá del 60%, me parece que es un triunfo, por las condiciones de la pandemia. Si las condiciones de la pandemia, si este plebiscito hubiera sido el 25 de abril, yo hubiera dicho arriba 65, cercano al 70%, algo para celebrar. Pero la circunstancia de la pandemia pone dificultades importantes para algunas franjas etarias, sobre todo, que tienen un fundado temor de ponerse en riesgo a contagio ese día, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que toda participación electoral masiva implica aglomeración, porque eso es otra cosa. No se ha hecho un esfuerzo real por ampliar la cantidad de centros de votación, previendo una participación del 70-80%. Claro. Porque aquí es muy fácil, en el caso chileno, todos decimos, no, es que nuestro sistema electoral funciona súper bien y tenemos los resultados electorales, ni siquiera se ha puesto el sol y ya tenemos los resultados electorales. Pero bueno, porque vota el 45% de la población habilitado. Otra cosa es escenario electoral en otros países donde está votando el 70, el 80, el 90% del electorado, ¿no? Tanto porque hay mucha efervescencia política como porque hay votación obligatoria. Yo creo que en estas circunstancias algo así como el 65% ya estaría muy bueno. Y en relación al apruebo y al rechazo, el apruebo yo creo que va a estar arriba del 75%. Y si es que no más, el 80%. Hay que verlo. Y me parece que la convención mixta, si es que logramos esta semana hacer una campaña real de educación de que la convención mixta no tiene nada que ver con la paridad de género y que de hecho es todo lo contrario porque dificulta la aplicación de la norma paritaria. Claro, tienden a utilizar eso, pero hay una cuestión ahí nominal que nos complica, ¿no? Pero tampoco creo que sea en esto. Me parece que es algo que hay que hacer todo lo posible, pero tampoco es algo que cambie mucho, ¿no? O sea, si es que la convención mixta obtiene algunos 3, 4 o 5 puntos más que el rechazo, tampoco es algo determinante. Yo creo que es bien claro que va a ganar el apruebo, que va a ganar la Convención Constitucional por un margen muy grande, y lo que nosotros tenemos que esta semana enfatizar es el hecho de que mientras más participación haya, tenemos las espaldas más anchas, tenemos más fuerza para legitimar una convención constitucional que pueda ir convirtiéndose en el camino en una asamblea constituyente, que es algo que no tenemos ganado todavía. Porque si se cumplen las reglas tal cual están, lo que tenemos es más bien una convención constitucional con un margen de maniobra limitado. Y más si es que la derecha obtiene el 1/3 de la convención, cuestión que es altamente probable, no solo por la derecha de Chile Vamos, sino que, como hemos visto 1000 veces, y ayer lo volvimos a ver con la acusación constitucional de Mañalich, hay un sector importante de la concertación que comparte mucho, no pocas cosas con el neoliberalismo y el régimen que hemos vivido. No es por voluntad de esos sectores que estamos viendo este proceso. Héctor, nos quedan 9 minutitos aprox. Quería, a pesar que ya lo respondiste en parte en tu última intervención, ser un poco más tajante tal vez en por qué convención constituyente y por qué mixta no. Ahora también yo creo que acá también hay que tener ojo, y es como lo que se conversa, lo que uno ve en redes sociales también, de que se van a empezar a meter personajillos como Pablo Longueira, como Mariana Elwin también, que precisamente representan lo que nosotros no queremos, pero ellos van a ser probablemente candidatos a constituyentes. Entonces, ahí
vamos a tener que tener igual un poco de ojo con cómo se van a ir configurando también estos candidatos. También quería ver si podías profundizar un poco más también en el tema de marcar AC en el voto, porque es algo que igual ha traído harta polémica en redes sociales. Tú lo dijiste también, hay comunas, por ejemplo, en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con, bueno, que creo que es un apoderado por local? Entonces también va a ser difícil poder defender tal vez aquellos votos que puedan estar marcados a C y que alguien los quiera objetar. Entonces también eso va a ser un proceso interesante. Sí, sí, en lo último yo tampoco encuentro que es algo de vida o muerte, ¿no? Es una manifestación de un afán de impugnar las limitaciones del proceso y una manifestación de vocación por desbordarlo, ¿no? Por hacer un llamado a desbordar, y eso que se exprese o no en un conteo, o se exprese en algunos votos que en alguna mesa algún apoderado de la derecha del rechazo logra que algún voto no se escrute como válido, es parte del riesgo de una manifestación de ese tipo, ¿no? Ahora bien, la ley electoral es tajante y clara, eso es un voto válido, ¿no? A lo más puede ser objetado, pero en el conteo final es totalmente válido, ¿no? Y ahí quien haga lo contrario está vulnerando la ley electoral. Y ahí el tema es que tenemos que defender los votos, tenemos que tener apoderado en todos los centros de votación y en todas las mesas posibles. Yo sé que en los lugares más apartados eso es más complejo, pero en los núcleos urbanos nosotros deberíamos tener la fuerza para uno a uno. defender, para estar en todas las mesas. Y no creo que sea, y no estoy diciendo nada que sea muy difícil de lograr, yo creo que eso se va a dar. Por la efervescencia del momento, se va a dar. Por mucha cuarentena que haya, ¿no? Por mucha cuarentena que haya en la mayor parte de los núcleos urbanos, donde las medidas de desconfinamiento ya están bastante avanzadas. Yo, como les contaba, me trasladé hoy día desde Viña, que terminó la cuarentena ayer, y a Santiago, y si bien es cierto, hay menos gente que en lo normal, hay mucha gente en la calle, están los comercios abiertos. Yo creo que eso no va a ser el principal problema, excepto en algunos lugares muy graves, como por ejemplo Punta Arenas, que son temas aparte, ¿no? Aparte de me quedé en la cuestión de la marca C, que me parece que es algo importante para algunas personas, para otras puede no serlo, pero me parece que ese tipo de polémica no son las más gravitantes en el momento, ¿no? Yo creo que aquí lo central es apuntar a la mayor participación electoral posible para el próximo, el domingo subsiguiente. Tiene que haber un triunfo aplastante del apruebo, tiene que haber un triunfo aplastante de la Comisión Constitucional. Hay que poner en claro que la convención mixta nos pone en una dificultad aún mayor, ¿no? Puesto que la mitad de la convención estaría integrada por parlamentarios, que es aquel parlamento que está totalmente deslegitimado, que cuenta con el respaldo de menos del 8-7% de la ciudadanía. Yo creo que eso, si lo logramos masificar lo más posible, en la votación de la convención mixta no va a ser mucho más alta que la del rechazo, ¿no? Y la del rechazo va a estar concentrada en los sectores más retardatarios de la sociedad, más conservadores de la sociedad. La votación seguramente aquí en el distrito del barrio alto va a ser bastante alta la votación del rechazo, eso es bastante obvio. Pero a mí me parece que hay una voluntad muy mayoritaria del pueblo chileno de que tiene que haber una nueva constitución. Y ahí nosotros tenemos una pelea que es lo que tenemos que empezar a perspectivar de aquí en adelante con mucha mayor fuerza, que es que tenemos que dar una disputa desde los sectores más organizados, más movilizados y con vocación más refundacional, puesto que una nueva constitución no nos asegura el logro de los objetivos que queremos con esa nueva constitución. Yo quiero hacer una pregunta de modo de cierre, porque tú tienes poquito tiempo, porque no queremos dejar afuera la interacción con las personas que no han escrito. Hay una pregunta que nos planteó Jan respecto de
la importancia del reglamento del futuro órgano constitucional. Que es una cuestión clave, tú ya lo anticipaste un poco. Yo igual recomiendo totalmente que sea vista esta presentación de Pablo Longueira en el Consejo Directivo de la UDI, y plantea muy claro las limitaciones del proceso constituyente desde el campo transformador, es decir, conoce al dedillo, por así decirlo, todos los detalles del proceso con tal desde allí generar una estrategia consistente para que nada cambie, o sea, para mantener la base de la Constitución de 1980 en su sentido más formal o en su sentido más fundamental. Para que nos vayamos despidiendo, Héctor, porque quedan 3 minutos. El valor del reglamento y si quieres hacer algún tipo de llamado, alguna advertencia, porque algo que queríamos hacer contigo, yo creo que tú lo cumples muy bien, que es el hecho de poner las advertencias. Evitar nublarse por el triunfalismo, etcétera, porque al final lo que está en juego no es producir necesariamente una nueva constitución, sino que un cuerpo constitucional que permita expresar un camino de transformación. Héctor, así que cortito reglamento y lo que tú quieras decir de cierre, y por supuesto agradeciéndote porque te tienes que ir a otra actividad. ¿Te tendríamos más rato? Sí, la tenía programada de antes, lo siento. La cuestión del reglamento es muy importante, puesto que eventualmente en ese reglamento es donde va a estar regulado en detalle cómo se va a especificar, cómo va a operar la regla del quórum de los 2/3. Ahí hay una discrepancia entre la derecha, que ha dicho que tiene que haber una votación final por 2/3, y los sectores, algunos sectores, los defensores del acuerdo por el lado progresista, que han señalado que tiene que votarse norma por norma y que no tiene que haber una votación final. De todas formas, es una cuestión bastante nominal, puesto que la derecha, como el reglamento se aprueba por 2/3, la derecha puede parapetarse en aquello y pedir sí o sí el que haya una votación final. Y además, la derecha puede, los sectores más conservadores, reaccionarios, retardatarios, pueden negar su votación de aprobación a las nuevas normas constitucionales si es que ven que no hay un cuerpo que asegure las cuestiones que ellos creen que tienen que estar aseguradas en la nueva constitución. Y ahí lo que va a haber que haber, y nuestro desafío es también tener esa posición de fuerza, ¿no? Esa posición de fuerza que nos permita, junto a la movilización social que tiene que haber sí o sí en esos días, semanas y meses que va a haber cuando esté en funcionamiento la convención, para impedir que se vaya cerrando un proceso constitucional, constituyente, que sea continuista, ¿no? Y ahí la pelea al reglamento es importante, puesto que eventualmente en ese reglamento se podrían establecer, o podemos ir y exigir que se incorporen mecanismos de participación popular, de audiencias públicas, de recepción de iniciativa popular, de propuesta constitucional, instancias itinerantes de la Convención Constitucional en los distintos territorios, obligación de los medios de comunicación masiva de que haya una expresión plural de los representantes de la convención en los debates públicos que haya, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay que intentar poner siempre sobre la mesa es que es un proceso abierto en disputa y que la regulación de la ley 21.200 no está escrita sobre piedra. Con eso yo creo que es lo que quisiera cerrar, ¿no? Hay que mantener la vocación de disputa. Aquí nada ha terminado. Con el apruebo no tenemos asegurado el que no haya una constitución continuista, y ni siquiera tenemos asegurado de que haya una nueva constitución. Eso no obsta a que en 2 domingos más tengamos suficientes razones como para festejar y para convocar al pueblo no solo a votar, sino que a expresarse también en las calles en esa noche y en los días siguientes. Aquí y expresarnos hay que también mantener a tope la movilización. Y expresarnos también en programas como estos. Yo creo que sería importante poder armar un panel para también analizar lo que va a ser ese 25 de octubre. Sí, yo disponible, y ahí con más tiempo podemos abordar las cuestiones del proceso que se vienen más adelante. Te vamos a considerar post 25, dalo por hecho. Sí. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Te lo agradecemos. Gracias. Si tú quieres, puedes ir saliendo ya, no te preocupes, nosotros vamos a ir conversando. Y te agradecemos mucho porque sabemos que estás con la agenda apretada, porque esta explicación
estos elementos, muchos de ellos no suficientemente difundidos. Yo sé que tú estás haciendo un esfuerzo sistemático por socializarlos, no para inspirar la derrota, sino que para exigirnos lo suficiente para sortear aquello, es decir, para saltar también esos torniquetes, por así decirlo. Así que muchas gracias. Hay que saltar los torniquetes y hay que ir con todo, si no, ¿para qué? Un Cuídate, abrazo. que esté bien. Vale, un abrazo. A darle con todo de aquí al otro domingo, a este domingo y al otro domingo y a todos estos días, porque tienen que ser días prendidos. Sí, así es. Un abrazo, Héctor. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chau, chau.